Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a platicar de cálculos rigurosos que se pueden hacer en etapas de equilibrio. Y bueno, este tema también se conoce como la formulación de las ecuaciones Mesh. ¿Sí? Para el caso de destilación, en especial, eh, bueno, cuando son mezclas binarias, probablemente el método de Ponchon-Savarit sea suficiente, porque el método de Ponchon-Savarit ya usa balances de materia, balances de energía y relaciones de equilibrio, entonces ya tiene todos sus elementos, pero para mezclas multicomponentes, métodos como el método de Fenske, Underwood y Gilliland, bueno, solamente usa balances de materia y relaciones de equilibrio, no involucra la parte del balance de energía. Entonces, pues queda escaso ese diseño, ¿ok? Este método, el método el que usa las ecuaciones Mesh, no nos va a dar el diseño propiamente. Es decir, no nos va a decir cuántas etapas necesitamos para una separación, en especial hablando de destilación. Más bien es un método para evaluar un diseño previo obtenido de Fenske, Underwood y Gilliland en el caso de mezclas multicomponentes, ¿ok? Es un método para evaluarlo, un método para simular esa columna, y este método va a incluir la parte del balance de energía, entonces nos va a dar, pues bueno, más exactitud en el cálculo y nos va a permitir verificar si el diseño es correcto o no, o qué tenemos que ajustar, qué variables tenemos que ajustar para lograr la pureza que se desea. Ok, entonces, bueno, de entrada, el método de las ecuaciones Mesh parte en que una etapa, ¿sí? Una etapa J, le podemos alimentar un flujo FJ acompañado por su composición, su entalpía, ¿sí? Temperatura y presión, ¿ok? En este sentido, voy a tener aquí un poquito, miren, J para mí va a ser el subíndice que va a representar el número de etapa, y la letra I va a representar el componente, ¿ok? Entonces, en este caso, si son múltiples componentes, bueno, pues I tendrá valores de 1 hasta C componentes y J tendrá valores desde 1 hasta N número de etapas. Bueno, a esa etapa, ¿sí? Lo puede abandonar un flujo de líquido acompañado por su composición, entalpía, presión y temperatura, y también un flujo de vapor que está en equilibrio. Pero bueno, esta etapa recibe líquido de una etapa anterior, ¿sí? Acompañado con su composición, entalpía, temperatura y presión, y también vapor de una etapa posterior. ¿Ok? Bueno, también se considera que en este caso también podríamos tener alguna derivación lateral de líquido y de vapor, ¿ok? Y que también tuviera intercambio de calor con el exterior, la etapa. Entonces, sobre este modelito se va a plantear un balance de masa, ¿sí? Ese sería el balance por componente. Si se dan cuenta, los flujos de vapor y W tendrían la misma composición, por eso están agrupados aquí en ese término. Y también va a pasar con U y L, ¿ok? También tendrían la misma composición. Bueno, ese sería el balance de masa. La relación de equilibrio pues es la misma de siempre. La constante de equilibrio es igual a la fracción molar de vapor entre fracción molar de líquido. Uh-huh. Tendríamos que la sumatoria de las composiciones para ambos, para líquido y vapor, tendrían que dar 1. ¿Sí? Esas serían las ecuaciones. Y finalmente un balance de energía, un balance de entalpía tendría que ser muy similar al de masa, pero multiplicado por su entalpía específica. Y también tendríamos aquí agregando el término de flujo de calor. Bueno, pues de aquí sale el nombre de ecuaciones Mesh, ¿sí? Es masa, equilibrio, las sumatorias y H representando entalpía, ¿ok? Ecuaciones Mesh. Ahora, la constante de equilibrio, bueno, pues es función de temperatura, presión, composiciones de líquido y vapor de cada etapa, de cada componente. La entalpía del líquido depende de temperatura y presión y composición líquida, y la de vapor lo mismo, temperatura y presión, pero composición vapor. ¿Ok? Bueno, una forma de ver una columna completa sería como se ve ahorita en pantalla. Todas las etapas podrían tener alimentación, todas las etapas podrían tener extracciones de líquido o extracciones de vapor, todas las etapas podrían intercambiar energía,
¿sí? Entonces, este modelo no se limita a que tuviéramos una sola entrada y y dos salidas. Podemos tener múltiples alimentaciones y múltiples laterales que pudieran retirar vapor o líquido, ¿ok? Eh, en este caso, si nos damos cuenta, pues sería necesario especificar todas las corrientes de alimentación y todas las corrientes también de extracción, las U y las W, ¿ok? Tanto los flujos de calor que retiráramos de cada etapa sería necesario especificar, junto con la presión, ¿sí?, de cada etapa. Entonces, como ecuaciones, pues yo tendría dos ecuaciones por cada componente, uno de masa, una de equilibrio, aquí son dos, ¿sí? Dos por cada componente es 2 por C, más otras tres, que serían las dos de sumatoria y la de entalpía. Ahora eso sería por etapa. Si tengo n etapas, pues multiplico esto de estas ecuaciones por el número de etapas. ¿Qué incógnitas tengo? Bueno, pues no sabría yo las composiciones en cada etapa, ni de líquido ni de vapor, ni sus flujos, ni la temperatura de cada etapa. ¿Ok? Entonces esas incógnitas pues son por cada componente, tendría yo n incógnitas para X, n incógnitas para Y, serían 2C más otras 3, ¿sí? Tendría la misma cantidad de incógnitas y de ecuaciones, entonces tenemos un sistema de ecuaciones que tendrían que ser resueltas de manera simultánea. Hasta aquí, al parecer, no se escucha tan difícil. El asunto viene cuando la relación de equilibrio, pues depende de temperatura, presión y por lo regular siempre es una relación no lineal. Lo mismo que entalpías también tendría que ser, podría ser una relación no lineal de la temperatura. Entonces, realmente tenemos muchas ecuaciones, pero no lineales. Y ahí es donde se complica un poco la solución de este sistema. Entonces, bueno, hay un método que se conoce como método de punto burbuja, propuesto por Wang y Henke. Estos señores proponen ese método. Perdón, el libro de Sider y colaboradores lo tienen reportado. Es de ahí de donde me basé para generar este video y el ejemplo que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Y ellos proponen esto, que se genera una matriz tridiagonal, acomodan las ecuaciones que vimos anteriormente de la siguiente forma, ¿ok? Entiendo que al ver esto probablemente se pregunten de dónde salió todo esto. El video no explica cómo se hicieron estas ecuaciones, pueden revisar el libro y checar de dónde salieron, pero vamos, en este video voy a explicar cómo se usan, más allá de cómo se obtuvieron. Pero vamos, se genera un acomodo de las ecuaciones anteriores para llegar a esto, ¿sí? Son dos matrices, esa es una y esta es otra. Una está en función de las composiciones de líquido y otra en función de los flujos de vapor, perdón. Entonces, aparte, bueno, otras ecuaciones como para calcular el flujo de líquido en cada etapa y los flujos de calor en condensador y ebullidor, ¿sí? Vamos a ir desmenuzando poco a poco esto para que no se espanten al ver tantas ecuaciones. De repente digan, no, hombre, está de locos. Sí, yo también lo entiendo, pero paso a paso no debería haber tantos problemas. ¿Qué pasa con la fracción molar de líquido? Bueno, esa se ocupa el primer set de ecuaciones, la primera matriz, se acomoda en algo como esto, ¿sí? Y esa matriz ya podemos resolverla con algún método numérico. ¿Ok? Esta matriz yo le voy a llamar M1 y para la parte del cálculo de flujo de vapor tenemos el otro set de ecuaciones que también nos va a generar otra matriz y esta yo le voy a llamar M2. ¿Ok? Bueno, el algoritmo sería el siguiente, ¿sí? Para una columna como la que vemos en la parte derecha. Al inicio yo tengo que tener especificadas todas las alimentaciones, ¿sí? Con su composición, temperatura y presión de cada alimentación. También tendría que especificar la presión de todas las etapas y todos los flujos de las corrientes de extracción líquida y vapor. ¿Ok? Es decir, los U y W. Y también los flujos de calor de todas las etapas, excepto de la 1 y la N. Esas dos corresponderían en una columna de destilación a los flujos de calor en condensador y ebullidor. ¿Ok? Ya lo había dicho, este es un método más que nada para evaluar un diseño preliminar, no tanto para que nos dé el número de etapas como tal. Entonces nosotros tenemos que darle el número de etapas. ¿De dónde vamos a tomar esos datos? Bueno,
Probablemente venga, repito, de un Fenskundergud y Gilliland. Yo de ahí tomaría esa información y la colocaría en este método. ¿Ok? También tendríamos que especificarle el flujo de vapor en la primera etapa y el flujo de líquido. ¿Ok? Esos son necesarios, esos valores. Ahora, para iniciar, pues la primera iteración, K para mí es el número de iteración. En la primera iteración yo necesito inicializar los valores de la temperatura y vapor para todas las etapas. No las conozco, pero de una otra manera tengo que tener unos valores iniciales. Después, con eso puedo calcular las composiciones de líquido con la matriz M1. Tengo que normalizar esas fracciones molares, lo vamos a ver en el ejemplo, se normaliza con esa ecuación que está ahí. Después tengo que calcular las temperaturas de burbuja de cada etapa. Con eso también ya al mismo tiempo tengo las composiciones de vapor en cada etapa. Calcularía los flujos de vapor con la segunda matriz. Y a su vez, después de eso, podría yo calcular los flujos de líquido de cada etapa. Después tengo que checar un criterio de convergencia. Si las temperaturas supuestas, yo aquí inicialicé unas temperaturas y luego aquí ya calculé unas nuevas. Entonces, tengo que checar este criterio y si este criterio es menor a 0.01 por el número de etapas, ya llegué a una solución. ¿Ok? En caso de que no, bueno, pues lo que hay que hacer es con la temperatura nueva calculada, los flujos de vapor calculados en estos dos pasos, tengo que regresar y volver a calcular las composiciones de líquido con la M1 y de nuevo repetir este ciclo hasta que pues se cumpla el criterio de convergencia. Una vez que se cumple, pues no me resta más que calcular los flujos de calor en el condensador y bullidor. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Tenemos la destilación de 3 componentes, propano, N-butano y N-pentano. Es una columna de destilación de 5 etapas. Ya yo le pongo el número de etapas. Esto probablemente, repito, venga de otro método. Yo a este método ya le tengo que decir cuántas etapas son. Voy a evaluar 5 etapas. Le vamos a alimentar 100 libras mol por hora con 30, 30 y 40% de propano, N-butano y N-pentano respectivamente. Van a entrar a 100 libras de presión y como líquido saturado. ¿Ok? Entonces, la otra especificación es que necesito la presión de todas las etapas. Voy a suponer que son 100 libras y que es una presión igual a todas las etapas. Este caso va a tener un condensador total, ¿sí? Y ese condensador total hace que entonces el flujo de vapor de la etapa 1 valga 0. No va a tener flujo de vapor como producto, sino un flujo de destilado que para mí será U1, ¿sí? Es la primera extracción, solamente en esa etapa voy a retirar, que va a ser el destilado. Y eso tendrá un valor de 50 libras mol por hora. La relación de reflujo para este sistema será de 2, un R de 2. Y bueno, en el fondo tendré un líquido que sale de la etapa 5, ¿okay? Que sería el flujo de los fondos. En el domo voy a retirar una cantidad de calor Q1. En la etapa 5 o en el ebulidor voy a agregar un flujo de calor Q5. Ok. Bueno, en el algoritmo, ¿sí? Ya tengo especificado todo, ¿sí? Pero necesito inicializar las temperaturas y los flujos de vapor. ¿Ok? Bueno, vamos para allá. ¿Qué pasa si yo tengo un reflujo igual a 2? Bueno, pues recordemos que R es igual a L en D, pero para mí D ahorita es el U1, porque es el destilado que sale en la etapa 1. ¿Ok? Entonces tendríamos L1 entre U1. De ahí yo puedo despejar el valor de L1, resolverlo y tener ya el flujo de L1. Ahora, si yo hago un balance alrededor de la etapa 1, me doy cuenta que el flujo de vapor 2 es igual a L1 más U1. Si yo lo sumo, bueno, pues tengo 150 libras mol por hora de V2. ¿Ok? Estos datos, esos ya están fijos, esos no van a cambiar durante todo el procedimiento. Ya tengo que el flujo de vapor 1 es 0 porque es un condensador total y que el flujo de vapor 2 es 150. L1 es 100. ¿Ok? Bueno. Lo que voy a suponer es que todos los demás valores de V, es decir, el 3, 4 y 5, también valen 150. Ese es ahorita el preliminar, es el inicial. Con eso voy a arrancar. Ahí está. Aquí están resumidos. Todos los flujos de todas las etapas valen 150. Bien. ¿Qué pasa con la temperatura? Bueno, pues aquí hay muchas formas. Una que yo voy a recomendar ahorita, o fue lo que yo hice,
fue que con la presión que tengo, y como la presión es igual en todas las etapas, y con la ecuación de Antoine, ¿sí? Yo puedo despejar la temperatura para que de esta manera, y a partir de 100 libras, y con la ecuación de Antoine, yo puedo descubrir la temperatura de saturación de cada uno de los componentes. Esa tabla que ven en pantalla son los constantes de Antoine para unidades donde la presión esté en milímetros de mercurio y la temperatura esté en Kelvin. Dejaré un link en la descripción del video para que puedan descargar una hoja de cálculo donde hay una colección de datos eh, de constantes de Antoine, capacidad calorífica y muchas otras propiedades. ¿Ok? Bueno, de ahí yo tomé esos valores y entonces con cada uno de las ABC yo puedo determinar a la presión de 100 libras que fue convertida a milímetros de mercurio, puedo determinar la temperatura de saturación de cada uno de los componentes. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues tengo una columna y yo voy a asumir, ¿sí? Voy a asumir que al domo pues se va a ir la mayor cantidad de propano y que al fondo se va a ir la mayor cantidad de pentano. No lo sé. ¿Sí me explico? Simplemente es una suposición. Entonces yo supuse que la temperatura de saturación del 1 va a ser muy cercano en el domo y abajo la del 3. ¿Sí? Es decir, la etapa 1 para mí es la temperatura del primer componente y la etapa número 5 tiene la temperatura del último componente. Entonces, a la mitad yo coloqué la del componente 2, ¿sí? Y ahora para descubrir la temperatura del 2 y del 4 lo que hice fue promediar entre 1 y 3 para sacar la 2 y entre 3 y 5 para sacar la 4. Esto es una forma de estimar este perfil de temperatura. Es inicial. Podrá haber otras maneras muy respetables si encuentras otra forma de iniciar estos números. Tú necesitas tener unos números iniciales. Ahora bien, si tú ya vienes de un diseño preliminar de Fenske, Underwood y Gilliland, pues tú ya tienes el balance de materia previo. Entonces tú ya tendrías la composición del destilado y de los fondos. Entonces tú podías calcular puntos de burbuja en esas composiciones y luego hacer una relación lineal a lo largo de todas las etapas. Yo ahorita estoy partiendo de que no conozco eso y entonces voy a hacer que se calcule todo. ¿Me explico? Ese es mi vector inicial de temperatura, ese es mi perfil actual. Ya tengo el de vapor, ya tengo el de temperaturas. Entonces vamos a pasar al siguiente punto, que es calcular las composiciones del líquido con la matriz M1. Bueno, pues lo que se va a hacer es calcular un compuesto a la vez. Primero vamos con el compuesto 1 y entonces I vale 1. Bueno, de este set de ecuaciones y esta matriz, lo que voy a hacer es que entonces aquí donde aparezca la I, ¿sí? Le voy a colocar ahorita 1, de tal manera que me quede algo así. Ven, aquí en K y en Z es donde estaban los subíndices I y ahorita estoy haciéndolo para el primer compuesto. Bien, entonces hay que revisar que nuestra columna no tiene extracciones más que U1 y que V1 vale 0. ¿Ok? Entonces con eso puedo de esta ecuación eliminar los W, por ejemplo, y los V1. ¿Para qué? Pues para que quede un poco más compacta, ¿sí? Ya no va a aparecer, repito, aquellos valores que pues, tienen un valor de 0, ¿sí? Repito, V1 y W, esos valen 0. Ok. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué pasa con la primera, que es A. Bueno, A depende de los flujos de alimentación, las extracciones de líquido y los flujos de vapor. Bueno, tenemos toda esa información, ¿sí? Tenemos el flujo de alimentación, la extracción de líquido en la etapa 1 y los flujos de vapor que fueron supuestos. Entonces, bueno, vamos a calcular la primera A. Pero la primera A debe ser solamente de 2 hacia adelante, 2 a n. No se va a calcular A1, ¿ok? Entonces A2 sería, ¿sí? Sustituyendo aquí, miren el subíndice, J igual a 2, 2, 2, 2 menos 1, 1, ¿ok? Eso es lo que se hace nada más. Ahora, si nos damos cuenta, aquí entonces va de 1 a 1, pues nada más nos queda este término, ¿sí? Pero F1 vale 0, no hay alimentación en la etapa 1. Entonces simplemente nos va a quedar V2 menos 1, ahí está. A2 vale 100. Vamos a repetir lo mismo para A3. Ahora J vale 3, nuevamente sustituimos. Ahora iría de 3 menos 1, la sumatoria va hasta 2.
y aquí está desarrollado. Nuevamente, F2, U2 y F1 valen 0. ¿Ok? Vamos al 4. Ahora 4 menos 1, 3. Ahí está. ¿Sí? Y aquí está desarrollada la sumatoria. Ojo aquí sí ya apareció F3. F3 sí tiene un valor de 100. U3, U2, F2 y F1 valen 0. Listo. ¿Ok? Ahí está 4. Y vamos con el 5. Nuevamente desarrollas la sumatoria, pero los demás términos también valen 0. Ahí está. ¿Ok? Con paciencia, no está tan complicado esto de las sumatorias. Hay que tener paciencia para desarrollarlas y bueno, no está tan complicado. Sí, se notan unas ecuaciones un poco toscas, pero no es nada del otro mundo. ¿Ok? No les van a hacer nada. Ok, ahora vámonos con B. Bueno, B sí va a ir desde 1 a n. ¿Ok? Para esto nos damos cuenta que necesitamos los valores de flujo de vapor, las alimentaciones, las extracciones de líquido, pero también necesitamos los valores de K. Entonces, aparte de tener F, U y todos los V, necesito calcular el equilibrio. Tengo la presión de todas las etapas, que es la misma, ¿ok? Tengo la temperatura supuesta de todas las etapas, ¿sí? Y entonces, para la etapa 1, voy a asumir, ¿sí? Voy a tomar la temperatura 1, supuesta, y voy a calcular el equilibrio. En este problema yo estoy suponiendo que puedo ocupar la ley de Raoult, ¿sí? Entonces, pues calculo la presión de saturación del primer componente, ¿sí? Y luego con eso puedo calcular la constante de equilibrio. Ahí está para el primer componente, ¿sí? Vean, donde aparezca una I, en ese espacio tendremos que colocar un 1. Como estamos con la etapa 1, J también vale 1. Ahí está. Bueno, con esa temperatura T1, ¿sí? Tomo las constantes de Antoine del primer componente y puedo calcular la presión de saturación. Después de eso puedo calcular la constante de equilibrio. Eso mismo voy a repetir para la etapa 2. Para la etapa 2 ahora voy a tomar 311.44, ¿sí? Y vuelvo a calcular la presión de saturación y la constante. Para el 3, la 3 pues tomo 336.7 y así sucesivamente para todas las etapas. ¿Ok? Solamente para el componente 1. Ya teniendo las constantes, ¿sí? Del componente 1 en cada etapa, ahora sí, voy a desarrollar para B. B1, J vale 1, aquí está. Aquí sería V2, la sumatoria iría hasta 1. ¿Ok? Ahí está, solamente sustituí. Pero recordemos que V1 vale 0, entonces esto se va. ¿Sale? Y solamente nos va a quedar, desarrollando la sumatoria, nos va a quedar esto. De tal manera que V1 vale 150 negativo. Voy a repetir lo mismo para todos los demás, ¿sí? Nada más que ahora J vale 2, entonces la sumatoria va hasta 2. Aquí está desarrollada la sumatoria. ¿Ok? Ya no aparece V1 porque, bueno, ya sumo a J ahora a J2 y V2 sí tiene valor. Ok, entonces simplemente hay que sustituir los valores. F1, F2 y U2 valen 0. Hay que repetirlo para B3. Ahora la sumatoria va hasta 3. Esto se desarrolla así. Para 4, ¿sí? Y para 5. ¿Ok? Si nos damos cuenta en la V3, perdón, aquí hay un error. Es B3, aquí el subíndice era 3. Perdón, aquí no corregí estas dos ecuaciones, pero este es B3. Aquí donde está el cursor, B3. Ya aparece F3 y por eso va a aparecer este valor de 100. ¿Ok? Bueno, de esa manera se calculan las constantes B. Vamos con C. ¿Ok? Ese va desde 1 hasta n-1. Ahí tienen los flujos de vapor y las constantes que fueron calculadas anteriormente. Este está muy fácil, este solamente sustituimos J igual a 1, sería V2 por K1, 2, ahí está. Lo mismo para C2, C3, C4, ¿sí? Nada más hasta C4 porque va desde n-1. Recuerden que n vale 5, son 5 etapas. Para D, pues ahora tengo F menos F J por Z1 de J, de 1 a n. Entonces,
F solamente está en la etapa 3 y ahí también tengo el Z13 que sería punto 3, es decir, la composición del primer componente en la etapa de alimentación 3. Bueno, pues para todos es 0, ¿sí? Menos en el 3, ¿sí? Que valdría 30. Bien, ahora tengo que acomodar esta matriz, ¿sí? Pero nosotros pues tenemos 5 etapas, entonces es una matriz de 5 por 5, ¿ok? Y bueno, ahí coloco esos valores que se calcularon anteriormente. Esta matriz hay que resolverla de alguna manera, ¿sí? Eh, pues el libro recomienda el algoritmo de Thomas. Yo aquí lo dejo libre a que ustedes vean cuál les gusta más. Yo ocupé un método de inversión de matriz y con ese funcionó. Y me encontró los valores de x de este vector. ¿Ok? Eh, mm, Hay un error, perdón, aquí sería menos 30. ¿Sí? Me estoy dando cuenta en este momento, aquí sería menos 30, perdón. Porque si no, no les va a salir estos resultados. Pero bueno, es un detallito por ahí. Ya tengo las composiciones del componente 1 en cada etapa. Ahora voy con el componente 2, ¿sí? Y ahora vale 2. En las ecuaciones tengo que encontrar dónde está ahí sustituir el 2, ¿sí? Y volver a generar la matriz. Y volver a resolver. Repito, aquí hay un pequeño error, aquí era menos 30. Ya tengo las fracciones del componente 2 en todas las etapas. Y lo mismo se hace para el 3. ¿Ok? Entonces, de esta manera calculo las fracciones molares. Aquí está un resumen de las composiciones que se acaban de calcular. Ahora vamos, el siguiente punto es normalizar. ¿Qué es eso de normalizar? Bueno, esto es lo que acabo de calcular, pero si yo tomo que j vale 1, es decir, para la primera etapa, yo voy a sumar todas las composiciones, es decir, el primer renglón sumaría todos estos. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Si yo sumo todo eso, resulta que es mayor a 1. Pero no puede ser mayor a 1. La fracción no puede pasar de 1. Bueno, entonces lo que se hace es hacer un ajuste de esas composiciones. Con esta ecuación, la fracción molar IJ será igual a la fracción molar IJ entre la suma de todas. Es decir, que para la 1, miren, tomo 0.5933 entre la suma y se ajusta. Ahora tengo 0.5856. Lo mismo hago para la composición 2 y lo mismo para la composición 3. Es decir, cada uno de ellos fue dividido entre la suma. ¿Sale? Ese es el resultado para la etapa 2, para la etapa 3, para la 4 y para la 5. Normalicé cada fracción de cada etapa, pues. Ok. Ya que están normalizadas, ahora vamos a calcular temperaturas con los puntos de burbuja. Yo tengo presión y tengo composición en cada etapa de líquido. Entonces, con esta composición, recuerden que el criterio de punto burbuja es que la sumatoria de las Y de 1. Entonces yo con esa presión y esas composiciones puedo calcular la temperatura de burbuja y queda de esta manera. ¿Ok? Eso es para la etapa 1. Ahora tomo la misma presión y la composición de la etapa 2 y calculo de nuevo el punto burbuja. Y eso lo repito para las 5 etapas. ¿Ok? Ahí están las temperaturas calculadas con el punto burbuja. Tengo entonces unas temperaturas supuestas. Ahí están. Y ahora tengo unas temperaturas calculadas. Si fueran iguales ya hubiéramos acabado, pero no es así. Vamos a seguir avanzando, pero bueno, quería que vieran la diferencia entre los que supuse y las que ahora son calculadas. Ahora las fracciones molares, bueno, pues fueron calculadas cuando estuviste haciendo los puntos de burbuja fuiste calculando Y's, entonces tienes las Y's de cada componente en cada etapa. Bueno, vamos al paso donde se calcula el flujo de vapor con la matriz 2, ¿sí? La matriz 2, bueno, pues tiene esta forma, este set de ecuaciones, ¿sí? Y vamos a analizar uno por uno. ¿Qué pasa con alfa? Alfa depende de entalpías de líquido vapor, lo mismo que beta, pero
gamma también tiene involucrado los flujos de alimentación y de extracciones de líquido y vapor y los flujos de calor. En este caso, ya lo hemos platicado, W vale 0, los flujos de calor también valen 0, no hay intercambio más que en la 1 y en la N, pero esos no son parte del juego en este momento. Entonces, quitando esos de las ecuaciones queda de esta manera, ¿sí? Aquí necesitamos las entalpías, entonces primero hay que calcular las entalpías de vapor y de líquido. Pero bueno, ahorita vamos con las de vapor. Esta sería la entalpía de vapor para la etapa J. Es la sumatoria de la fracción molar de vapor por la entalpía de componente puro. La entalpía de componente puro de vapor es la integral de una temperatura de referencia hasta la temperatura TJ del Cp de cada componente por el diferencial de T. Si el Cp tiene una forma polinomial como esta, yo puedo hacer la integral, ¿sí? Asumiendo que la temperatura de referencia vale 0, ¿sí? Tengo esta solución para la integral, ¿ok? Entonces de esa manera calculo la entalpía de vapor de componente puro. Para este caso que fueron 3 componentes, bueno, pues sería entonces Y1 de la etapa J por la entalpía, ¿sí? De componente puro 1, más el Y2 por la entalpía de componente puro 2 y lo mismo para la 3. Ahora, ¿qué pasa con la entalpía de líquido? Bueno, pues la entalpía de líquido lo que hace es tomar la entalpía de vapor de componente puro y restarle la entalpía de vaporización. Esa resta la multiplica por la fracción molar de líquido, ¿sí? Desde 1 hasta N hace una sumatoria, perdón, desde 1 hasta C hace una sumatoria y esa sería la entalpía de líquido. Quedaría de esta manera porque son 3 componentes, ¿ok? Ahora, aquí, ¿cómo calcular la entalpía de vaporización? Bueno, pues la entalpía de vaporización puede ser calculada de esta manera, constante de gas ideal por temperatura al cuadrado, ¿sí? Por la derivada del logaritmo de la presión saturación del componente I por la derivada con respecto de T, pues la derivada de logaritmo natural de la presión con respecto de temperatura. Entonces, tomando la ecuación de Antoine, ¿sí? Eso lo derivo con respecto de temperatura y me queda así. Esa sería la forma de calcular la entalpía de vaporización. Vamos a ver qué pasa para la etapa 1. Tengo la temperatura. Sí, ya tengo la temperatura nueva. Yo calculé una temperatura con puntos de burbuja. Entonces esa es la que yo voy a ocupar ahorita. Tengo las fracciones molares de líquido y las de vapor, ¿ok? Estas ya son las normalizadas. Una vez que se tienen las normalizadas, las otras ya las desechamos. Y esas fueron las que se calcularon con los puntos de burbuja. Ahora, esta tablita viene también en esa hoja de cálculo que les hablé hace un momento. También dejaré, les repito, dejaré en la descripción un link de descarga para que tú la puedas bajar, ¿sí? Y tengas acceso a estos datos. Y bueno, ahí tengo las constantes para Cp de los componentes que ahorita estamos trabajando. Entonces, bueno, tomando las ecuaciones que vimos hace un momento, ¿sí? Para la primera etapa puedo calcular la entalpía de componente puro para el primer componente, ¿ok? Aquí están los A, B, C, D para propano y la temperatura de la primera etapa. Ahí está el cálculo. Voy a repetir lo mismo para el componente 2, para el componente 3 y después voy a ocupar la sumatoria de YI por HBI. Aquí están los YI, aquí están las entalpías y entonces yo tendría la entalpía de vapor de la primera etapa. ¿Ok? Aquí esto está en calorías por mol y como teníamos flujos en libras mol por hora, bueno, pues solamente convertí a BTUs por libra mol. ¿Ok? Bueno. Ahora hay que calcular las entalpías de vaporización de cada componente. Para eso necesitamos las constantes de Antoine. ¿Sí? Ya las habíamos mostrado hace un momento. Y entonces calculo la entalpía de vaporización del primer componente a la temperatura de la etapa, de la etapa 1. ¿Ok? Muy bien. Lo mismo hago para el componente 2 y para el componente 3. Ahí están las entalpías que calculé hace un momento, que eran las de entalpía de vapor de componente puro. Y entonces ocupo la sumatoria de XI por entalpía de vapor de componente puro menos la entalpía de vaporización. Eso me va a dar, ¿sí?, una entalpía de líquido de la etapa 1 y lo vamos a convertir a BTUs por libra mol. Muy bien. Vamos a repetir lo mismo para todas las etapas, tanto en líquido como en vapor. ¿Ok?
Luego, hay un detalle, la entalpía de evaporación no ha sido calculada. La alimentación entra como líquido saturado con una presión de 5171.5 milímetros de mercurio. Esa es su composición. Como está como líquido saturado, yo puedo calcular la temperatura usando un punto de burbuja, ¿ok? Y entonces, ahora sí, con esa temperatura, yo podría estimar la entalpía. Ahora, aquí un detalle. Esta definición de Q ya se ha trabajado en otro momento. Por ahí con el método de McKay-Thiel, el método de Ponchon-Savary se ocupó esta definición de Q. Entonces, de ahí yo puedo despejar la entalpía de alimentación. Para que me quede de esta manera. ¿Ok? En este caso, que es un líquido saturado, Q vale 1. Y entonces, si yo sustituyo en esa ecuación, las entalpías de vapor se van a cancelar. Y solamente va a decir que la entalpía de alimentación es igual a la entalpía de alimentación como líquido saturado. Era lógico, ¿no? Si era un líquido saturado, ahí estaba. Lo quise mostrar por si en otro momento la condición de alimentación no es como tal líquido saturado. ¿Ok? Aquí estaría la forma de cómo estimar la entalpía de alimentación. Bueno, para este caso entonces solamente se ocupa la composición de Z y estas entalpías de vapor de componente puro y las entalpías de vaporización se calculan a la temperatura de alimentación, que serían 321.5 Kelvin. ¿Ok? Esto nos va a dar ese resultado. Muy bien. Ahora sí, vamos a calcular el flujo de vapor. Tengo las ecuaciones, regresamos otra vez a esta forma. Tengo los flujos de alimentación y la extracción lateral y las entalpías, tanto de líquido como vapor, que se fueron calculando en cada etapa y la entalpía de alimentación. Bueno, pues para alfa, ¿sí? Va a partir de 2 hasta n-1. Entonces solamente sustituyo el valor de J aquí. ¿Sí ven? Alfa 2 sería HL2 menos 1 da 1 y aquí es 2. Sustituyo los valores y me da ese resultado. Repito lo mismo para 3 y 4. Porque es n-1. N vale 5, entonces sería solamente hasta el 4. Hago lo mismo para beta 2, y beta 3 y beta 4. ¿Sí? No debería haber pierde, con paciencia solamente. J va a ir desde 2 hasta 4 y vamos sustituyendo acá. Aquí ya tenemos los valores, podemos encontrar entonces esos resultados. Se complica un poquito para la cuestión de gamma, porque ahí está sumatoria, pero bueno, tampoco es para espantarse. Cuando J vale 2, ¿sí? Entonces la sumatoria solamente va hasta 1, ahí está, y de este lado, bueno, pues solamente sustituimos en las J el valor de 2, ¿sí? Eh, Recordemos que F2 vale 0, F1 también vale 0, ¿sí? Y entonces nos va a quedar solamente de esta manera, sustituyo y queda encontrado el valor de gamma 2. Repito lo mismo para gamma 3, ¿sí? Y lo mismo me va a resultar, ¿sí? Este es el resultado, pues, y vamos con gamma 4. ¿Okay? Lo único que está pasando, al igual que hace rato calculábamos B, es que esta sumatoria pues, se va incrementando. Miren, aquí es 2 términos, aquí tiene 3 términos. Listo, con eso tendríamos gamma 4. ¿Sí? Aquí estoy dejando el resumen de que, o sea, desarrollo todo y luego cancelo cosas, porque por ejemplo F1 no existe, F2 no, U2 no, U3 no, entonces solamente queda así, F4 tampoco está. Y ahí están los resultados. Bien, entonces hay que formular esta matriz, la matriz M2. En este caso, nuestra matriz pues solamente va desde 2 hasta n-1. Tengo 5 etapas, entonces va desde 2 a 4. Ahí está la matriz, ¿sí? Esta matriz pues le vamos a sustituir los valores. El único valor que nos falta sería esta resta de gamma 2 menos alfa 2 V2. Ahí está. ¿Sí? Tengo todo, alfa 2, gamma 2, V2, ya se había calculado, ya se había estimado. Y tengo esta matriz también la resuelvo invirtiendo la matriz, yo así lo hice, con inversión de matriz, y tengo los nuevos flujos de vapor. Los supuestos, pues era que, bueno, no supuestos, el flujo 1 es 0 y el 2 ya están especificados, esos de cajón, pero los otros 3 fueron supuestos. Entonces los calculados nos dicen que pues, nuevamente en 1 y U2 ya están, en V1 y V2 ya están, pero los otros 3 acaban de ser calculados. ¿Sí? No se parecen en nada, ahora ya se está ajustando este cálculo. ¿Qué pasa con el flujo de líquido? Bueno, pues ocupo esta ecuación, nuevamente
el flujo W no existe y V1 tampoco, valen 0. Entonces solamente hay que desarrollar esas sumatorias y yo con esos flujos de F3, U1 y los flujos de vapor, pues por ejemplo cuando J vale 1, pues la sumatoria solamente va hasta 1, ¿sí? Y entonces tendría yo esto. ¿Por qué? Porque F1 vale 0. Cuando vale 2, pues ahora la sumatoria va hasta 2, ¿sí? Eso ahora genera este flujo de líquido. Vamos con el 3, ¿sí? Con el 4, ¿sí? Solamente sustituir los valores. Y con el 5. Abusados aquí, miren. Cuando J vale 5, nos va a pedir el B6. Pero no hay B6. ¿Por qué? Porque no hay 6 etapas. Entonces, B6 vale 0. Por eso aquí ya no aparece. ¿Ok? Abusados. Ahora miren, para continuar, necesitamos revisar el criterio, ¿sí?, de convergencia. Vamos a ver qué pasó. El criterio de tolerancia o de convergencia nos dice que hay que hacer la suma del cuadrado del error entre las temperaturas calculadas y las temperaturas supuestas. Esas son las temperaturas supuestas, esas son las calculadas, y lo que hacemos es tomar calculada menos supuesta al cuadrado más de cada etapa. Así lo vamos a hacer, esa sumatoria, ¿sí?, da ahorita 558. El criterio dice que tenemos que estar abajo, ¿no?, de 0.01 por 5, es decir, 0.05. El 5 sale del número de etapas. No, pues no se cumple, ¿no? Entonces, si no se cumple, ¿qué tenemos que hacer? Pues regresar nuevamente a calcular el X y J en la M1, es decir, en esta tengo que volver a calcular todo. Ya tengo nuevas temperaturas, entonces con eso puedo calcular nuevas Ks y ya tengo nuevos flujos de vapor para donde van involucrados. Tengo que volver a calcular todo esto, ¿sí? Y seguir el algoritmo completo. Volver a revisar el criterio. Y esto lo tengo que estar repitiendo hasta que se cumpla el criterio. Bueno, pues el criterio se cumplió, tuvimos convergencia en la octava iteración, ¿sí? Cuando se hicieron 8 iteraciones se encontró que la tolerancia ya es de 0.0031, ya cumplimos, y esos son los resultados, ¿sí? Aquí está el resumen de temperatura, flujo de líquido, flujo de vapor, fracciones molares de cada componente, tanto en la fase líquida como en la fase vapor, ¿ok? 8 iteraciones tuvimos que hacer. Bueno, pues ya una vez cumpliendo tenemos que calcular los flujos de calor, ¿sí? Esas son las ecuaciones. Acá nuevamente V1 es 0 y todos los W. Entonces tenemos que ajustar. Donde esté W hay que quitarlo. Y donde esté V1 también. Nos queda de esta manera. Y entonces simplemente sustituyendo los valores, ¿sí?, llegaríamos a este cálculo. Esos dos son los flujos de calor en condensador y buidor, son las cargas térmicas. ¿Ok? Bueno, eso es todo por este video. Es cierto, es un tema complicado, un tema tedioso, un tema largo. Intenté hacer el video lo más explícito que pude, ¿sí? Cualquier cosa, si necesitan ayuda, necesitan alguna clase, asesoría, dejo aquí mis datos para que me puedan contactar, ¿sí? Y bueno, espero que les sirva este video. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente.